Francis Nadache, como ustedes lo pueden ver así, este reportaje salió unos años atrás en una revista adventista sobre el testimonio de él. Este señor dejó su negocio de limpiar zapatos con que sostenía a su familia y él vendió su negocio y decidió ir con su esposa y con su familia, decidió ir a convertirse en un predicador, en un obrero bíblico. Ahora, es interesante, recién escucha el mensaje, recién conoce el mensaje adventista. Este muchachito de 20 años decide salir, ¿verdad? Dejar su vida, dejar hasta su pueblito y ir por todo el país a predicar, a compartir, a enseñar la palabra de Dios. Y uno se preguntaría, wow, ¿verdad? Porque es raro escuchar a una persona que recibe el evangelio y decide dejarlo todo y salir a dar, a entregar su vida al ministerio. Y la pregunta es entonces, ¿qué fue lo que lo motivó? Pues habían varios citas, varias cosas que había aprendido, pero una de ellas fue que había leído Mateo capítulo 24, versículo 14, y dice, será predicado este evangelio de reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto fue uno de los versículos que inspiró a Francis Nadacho a dejarlo todo, ¿verdad? Su negocio y tomar a su familia, su esposa y su joven familia a ir a llevar el evangelio, a predicar el evangelio por testimonio en todas las naciones. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se hace? Porque este muchacho no había ido a ninguna universidad adventista. Este muchacho no había ido a AFCO, ¿verdad? Que es donde se adiestra a las personas para el evangelismo personal. Este muchachito no había ido a ningún curso, ningún centro de adiestramiento. Él simplemente salió, ¿verdad? Pero la pregunta es entonces, ¿cuál fue el método o cuál fue la estrategia que él utilizó para poder salir de manera con tanto denuedo, ¿verdad? Con tanto valor y salir y predicar? Y pues una de las cosas en la cual se encontró, o una cita con la que se encontró, fue esta cita que conocemos muy bien de Mateo, de Ministerio de Curación. ¿Y cómo dice? Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. En otras palabras, este señor, viendo la metodología de la Biblia, viendo la metodología del Evangelio, sin darse cuenta, ¿verdad? Solamente leyendo los Evangelios, estudiando, sin darse cuenta, empezó a implementar el método de Cristo. Ahora, ¿cómo es el método de Cristo? Y noten que es el único que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál es el método de Cristo? Y para eso, entonces, quiero compartir con ustedes lo que es, lo que conocemos como el ciclo de evangelismo. Quizás usted ha sido expuesto al ciclo de evangelismo en algún momento en su vida. Y yo voy a compartir con ustedes también lo que es el ciclo de evangelismo y se lo quiero dar de una manera práctica, de una manera accesible. ¿Qué es el ciclo de evangelismo? Pues vamos a ver que el ciclo de evangelismo es el método que utilizaba Jesucristo mismo para llegar y alcanzar a la gente. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Es importante notar que el ciclo de evangelismo se implementa tanto de manera personal como también corporativo. En otras palabras, yo en mi vida personal, mi círculo de influencias, ¿verdad? Yo en mi vida personal, las personas con las que yo me relaciono, las personas con las que yo hablo, más también el corporativo que será a nivel de iglesia, ¿verdad? Tanto a nivel de iglesia local como también nivel de iglesia nacional y mundial. Así que este ciclo de evangelismo se aplica y vamos a ver cada paso y vamos a ver una aplicación práctica en cuanto a cada aspecto del ciclo de evangelismo. El primer paso del ciclo de evangelismo es lo que se conoce como la vida devocional, ¿verdad? La vida significa la oración y el estudio de la palabra. Quiero que me acompañen, por favor, abran sus Biblias y vayan conmigo a el libro de Lucas. Vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas. Si quiero que veamos la importancia y relevancia, quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo número 24. Lucas capítulo 24, vamos a ver esta primera parte, que es la parte esencial, es la clave, es el fundamento para el evangelismo. Sin esta parte, nada de lo demás va a tener un éxito, porque recuerden que solo el método de Cristo funciona. Entonces, ¿cómo era la vida de Cristo? ¿Cuál fue la clave de la vida de Cristo? La clave de la vida de Cristo fue su vida devocional, fue su entrega a oración y el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vamos a Lucas capítulo 24, noten, Jesucristo acaba de ser
crucificado en el capítulo, ¿verdad? Estaba resucitado, perdón, había sido crucificado y los discípulos entonces están, conocemos, chasqueados. Noten qué ocurre en Lucas capítulo 24, versículo número 30. He aquí que dos de ellos, o dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, de lo que había acontecido con la muerte de Cristo. Sigue diciendo, e iban hablando entre sí, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos, ¿verdad? Así que noten que en medio de los problemas, en medio de la depresión, la angustia, de los problemas, de las situaciones, de los problemas familiares, financieros, cualquiera que sea la situación, Cristo camina con nosotros. Amén. Vemos que ellos están caminando, ellos están desanimados, están tribulados por lo que acaba de acontecer. Recuerda que ellos pusieron todo su empeño y todos sus chips, ¿verdad? Todos sus huevos en una canasta, y la canasta era Cristo. Y cuando esa canasta murió, cuando Cristo murió, ellos se fueron con todas sus esperanzas. Así que Cristo se presenta en medio de esto. Y esto es lindo porque lo que nos está diciendo es que no importa la situación por la cual estás pasando, la dificultad, la angustia, la tribulación, Cristo sigue caminando contigo. Cristo quiere estar contigo. Amén. Noten lo que sigue diciendo en el versículo número 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan y por qué están tristes? ¿Verdad? Ellos entonces por los próximos capítulos le explican lo que había acontecido, que el que ellos pensaban que era el Mesías, que se lo llevaron y todo lo que estaban esperando, que él iba a redimir a Israel. Y noten lo que Cristo le dice en el versículo número 25. Entonces él, Cristo, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque esto enseña la importancia de la profecía. Jesucristo lo que está diciendo básicamente es, miren, ve acá una pregunta. ¿Esto ya no se lo había revelado? ¿No se le había dicho ya a ustedes lo que iba a acontecer? ¿No se le había explicado en la profecía las cosas que iban a acontecer para que ustedes estuvieran así desanimados en vez de entender y comprender lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué le digo esto? Porque a nosotros también se nos ha dado un mensaje profético para estos tiempos, ¿verdad? Anticipando y anhelando lo que va a acontecer para que no es para asustarnos, es para prepararnos, ¿verdad? Y lamentablemente mucha gente por poner a un lado las profecías, por darle irrelevancia, por pensar que las profecías no son tan importantes, ¿verdad? Y sabiendo que la profecía es parte de la revelación de Jesucristo, Cristo nos muestra aquí cómo el mensaje profético es tan fundamental, porque si no se entiende, esto puede llevar al desánimo, a la depresión, a la angustia, a las personas desanimarse en el camino cristiano. Entonces Cristo le dice, pero ven acá, ya yo se le había contado, ya te había dicho lo que iba a acontecer en cuanto al Mesías. Y ahora noten lo que Cristo utiliza para sanar, para limpiar, para levantar el desánimo que tienen los discípulos. Dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En otras palabras, Cristo, para poder resolver el problema del desánimo, de la angustia, de los problemas que estaban pasando los discípulos por lo que había ocurrido, recuerden, estamos hablando de personas que eran ya cristianos. ¿Qué hace él? Les da un estudio bíblico. Amén. A estudiar la Biblia, le dice, vamos a estudiar la Biblia. Esa es la solución para el problema del desánimo. Vamos a regresar a las escrituras y vamos a volver a estudiar. Amén. Y noten cuál fue el efecto de volver a estudiar. Dice versículo número 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron que él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo para reavivar a los discípulos? El estudio de la palabra de Dios. Amén. Noten cómo trajo reavivamiento, ardía en el corazón, ¿verdad? Le dio ardor en el fuego, gozo, ¿verdad? Al conocer y ver las escrituras de manera profunda, a pesar del chasco, a pesar de las angustias, a pesar de las dificultades. ¿Y por qué le digo esto? Porque, hermano y hermana, esta es la base, este es el fundamento de nuestra vida devocional, de nuestra obra de evangelismo. Podemos tener todos los métodos, todos los planes, todas las estrategias, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos la base, el fundamento de estar conectados con el Señor, nada más va a funcionar, nada más va a tener éxito, porque esa es la clave por el cual el Espíritu Santo entonces nos da no solamente la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, sino también nos da la fuerza, nos da el gozo, nos da esa chispa para que salgamos
nosotros entonces a hacer la obra de evangelismo para que salga y se fluya con gozo, ¿verdad? Y por eso cuando miramos el santuario, me encanta, uno de mis estudios favoritos es el santuario siempre. Cuando miramos el santuario, vemos que aquí está explicado el proceso por el cual somos reconciliados con Dios. El santuario es la obra de Dios para reconciliarnos con Él, ¿verdad? Es la obra que Dios hace por nosotros para que pueda haber esa restauración, esa reconciliación. Y como usted bien conoce, ¿verdad? El patio, que sería ya cuando uno acepta a Cristo Jesús, el patio está el altar de sacrificio que representa la muerte de Cristo. Luego está el lavacro, ¿verdad? Que representa el bautismo. Pero luego cuando pasas al lugar santo, vemos lo que conoce como el diario, ¿verdad? El diario ocurre con el patio y el lugar santo. ¿Y por qué se le llama diario? Bueno, para hacerle la historia larga, corta, el diario lo que está implicando es el aspecto diario que el ser humano tiene que tener con Dios para irse conectando, para irse fortaleciendo. Y por eso tenemos tres muebles. Aparte de que diariamente someternos ante la voluntad de Dios, ante el gran amor de Dios, ante la gracia de Dios en la cruz, el bautismo cada día, decirle al Señor, Señor, ayúdame a llenarme más de tu espíritu, a tener más de tu espíritu, ¿verdad? Que yo pueda, anhelo ser bautizado en el poder del Espíritu Santo, ser lleno del poder del Espíritu Santo como lo fue Cristo, gracias a su entrega. Pero entonces, ¿cómo se logra eso también? Aquí viene el otro aspecto del diario, que es que el pan, el altar de incienso y el candelero. ¿Qué representa el pan? El pan representa la palabra de Dios, el diario, la comida diaria. ¿Qué representa el altar de incienso? Representa nuestra vida devocional en la oración. ¿Están conmigo? Y el candelero, ¿qué representa? El candelero representa la obra, el llevar la luz al mundo, es la obra del Espíritu Santo por medio de nosotros y nosotros compartiendo y llevando la luz de Cristo al mundo. Ahora, nunca falla cuando yo salgo a dar seminarios, cuando salgo a dar campañas evangelísticas, que siempre hay un hermano o una hermana que viene donde mí y me dice, ay, pastor, ¿usted puede orar por mí, por favor? Y yo le digo, claro que sí, voy a orar por ti. ¿Qué es lo que usted quiere que ore? Ora por mi vida devocional, ora por mi vida espiritual. Mi vida espiritual no veo gozo, no veo crecimiento, estoy arrastrándome los pies espiritualmente, no estoy deleitándome. Y yo entonces, ¿qué hago? Yo le hago tres preguntas. Este es el diagnóstico, tres preguntas sencillas. Número uno, hermano, hermana, ¿usted está leyendo su Biblia todos los días? A veces cuando tengo problemas leo el Salmo 23. Ok, entiendo. Hermano, hermana, ¿usted tiene una rutina, un aspecto de oración junto con la palabra de Dios? Bueno, tú sabes, a veces yo oro cuando voy a comer y le pido al Señor así de vez en cuando. Entonces, ya yo sé que el número 3 no se lo tengo que preguntar porque no va a funcionar. Porque si la número 1 y la número 2, usted no está conectado con Dios, si usted no tiene su oración, su conexión con Dios, donde usted le habla al Señor, si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, donde Dios nos habla a nosotros, que es como usted conoce a Dios, porque esa es la vida eterna, conocer a Dios por medio del estudio y la oración. Entonces yo sé que no vas a estar yendo a compartir y a evangelizar, porque es que ese es el resultado de los primeros Dios. Los primeros dos. Te pregunto, hermano, hermana, usted, ya yo sé cuál es la respuesta. Si una de las primeras dos falta, entonces la tercera va a faltar automáticamente. Y yo le digo, hermano, hermana, ¿usted tiene a alguien a quien usted le está enseñando la Biblia compartiendo la palabra de Dios? Ay, es que la gente es muy dura hoy. Y yo le digo, no, hermano, hermana, yo lo siento, yo no voy a orar por tu vida espiritual, porque eso es una pérdida de tiempo. Y la gente ahí, ¿verdad? Le da su ataque vegano, un infarto vegano, ¿verdad? No, yo le digo, no, hermana, yo no voy a orar por su vida espiritual, porque yo no puedo orar por su vida espiritual. Yo sí voy a orar para que el Espíritu Santo le encienda la ollita y se da cuenta de lo que usted tiene que hacer para que puedas tener una vida, una vida espiritual de gozo, de fuego, de encendido. ¿Cómo? Por medio del estudio de la palabra y la oración. Así que para lo que voy a orar es que el Espíritu Santo lo levante de esa vaganería y de esa vagancia espiritual en su vida devocional y usted entonces le dedique todos los días tiempo específicamente santo, sagrado, apartado de Dios para pasar tiempo con Él en oración y estudio. Y esa es la conexión, ¿verdad? Ese es el asunto en cuanto a la vida devocional. Y cuando eso ocurre, ¿cuál es el resultado? Bien sencillo, por tanto, todos nosotros mirando a cada descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria por la misma imagen. ¿Dónde es el ser humano? ¿Dónde el ser humano contempla la gloria del Señor? ¿Verdad?
¿Dónde es? Pues aquí en la Biblia. Este es el espejo que está hablando aquí en 2 Corintios 3:18. Cuando conocemos, cuando nos deleitamos en pasar tiempo, en conocer a Dios por medio de su palabra, entonces somos transformados. ¿Cómo? En la misma imagen. Eso es Dios restaurando su carácter y su imagen en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos? La Biblia. Aquí contemplamos la gloria de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted tiene ese gozo, ese deseo, ese cuando se levanta, ese anhelo, esa hambre, esa sed por pasar tiempo con el Señor, por conocerlo, por acercarte al Señor, ¿verdad? Para disfrutar y deleitarte de su presencia, para querer seguir aprendiendo y profundizando en conocerlo? Ese debe ser el anhelo, porque la Biblia dice Cristo que te daré gozo, te daré paz, te dará vida en abundante, vida espiritual en abundante, en donde los frutos del Espíritu se manifiestan. La clave es la vida devocional. Esa es la clave, el base, el fundamento de todo, para que Dios pueda seguir haciendo toda la demás obra que quiere hacer. Así que la primera parte en este aspecto del ciclo de evangelismo, en el método de Cristo, es qué cosa es la vida devocional en eso. No sé qué me pasó con la imagen ahí, pero la número 2 entonces es qué cosa, es hacer amistades y ministrar sus necesidades, hacer amistades y ministrar sus necesidades, ganar su confianza. Noten cómo lo dice la cita, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Así que noten ahora cómo continúa, ¿verdad? El método de Cristo número 1, una conexión con el Padre, una vida devocional con el Padre, una conexión completa y total con el Padre diariamente. Esa era la prioridad de Cristo, ese era el enfoque de Cristo en todo momento. Número 1 por encima de todo era esa vida devocional. Y entonces, ¿cuál era el resultado? Dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerle bien, mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Noten aquí el método de Cristo, entonces, es estar conectado con el Padre, ¿verdad? Para tener la dirección del Padre, para tener la dirección por medio del Espíritu Santo, para tener la palabra de Dios, para saber y conocer cuál era el mensaje que se iba a impartir y que se iba a dar. Y luego entonces, ¿qué cosa? A ir a ser amigos, a ir a buscar amigos y tratar que tratarlos, ¿verdad? Desearles el bien, ministrarles sus necesidades y ganar su confianza. Pregunta, ¿ese no era el método de Cristo? Efectivamente, Cristo lo primero que hacía era conexión con el Padre, oración, estudio de la palabra, conocer, ¿verdad? Cuál era el mensaje que el Padre le quería dar en ese día, cómo quería ir y qué hacía él. Entonces iba a ministrar, iba a sanar, iba a restaurar, ¿verdad? Iba a llevar esperanza a las personas, a restaurarlos, ¿verdad? Ese, familia, es el trabajo que nosotros también tenemos. Y noten que cuando hacía eso, le ganaba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, ¿qué le decía? Entonces le decía, ¿qué cosa? Sígueme. Quiero que me vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, quiero que vayan conmigo y veamos el evangelio en práctica. A mí me gusta que vayamos a la parte práctica. ¿Qué es el evangelio? Mucho hablamos del evangelio, mucho explicamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio en práctica? Mateo capítulo 4 para mí lo explica de manera excepcional, espectacular. ¿Qué es el evangelio en práctica? Y dice Mateo capítulo 4, versículo número 23. Noten, 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Noten que hacía enseñando, predicando y sanando. ¿Están conmigo? Ese es el método de Cristo. En sanar, predicar, enseñar el evangelio. Y eso es lo que se está viendo. Y noten algo interesante. Dice que sanaba a toda enfermedad y toda dolencia a su pueblo. Y noten el versículo 24. Y se difundía su fama por todo Siria. Y le trajeron, noten, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y que, y los sanó a todos. Y sigue el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Le hago una pregunta. ¿Por qué había multitudes detrás de Jesucristo? ¿Por qué razón había multitudes siguiendo a Jesucristo donde quiera que iba? Muchas personas ciertamente iban por los peces y los panes, ciertamente. Pero aquí está explicado la razón por la cual las multitudes seguían a Jesucristo. Y era una palabra sencilla, esperanza. Ellos tenían esperanza en que este Señor iba a ser el que los iba a lograr curar de sus enfermedades, de sus problemas, de sus situaciones, de las dolencias, de los demonios, de todos los problemas. Escúcheme bien, yo creo, no lo dice explícitamente, pero yo creo que Jesucristo tocó
el hogar y la familia de cada persona que vivía en esa región de Jerusalén, en Siria, en toda esa parte, toda esa región donde él ministró. Yo creo que él tocó a cada hogar, cada familia. ¿Por qué lo creo? Porque dice que él sanaba a todos los enfermos, todos los endemoniados y todos los que le traían, él los sanaba. Le hago una pregunta. ¿Usted en su hogar, en su familia, tiene problemas? ¿Verdad? Tiene quizás problemas de salud, tiene quizás problemas emocionales, salud emocional, salud física, ¿verdad? Quizás tiene problemas financieros, quizás tiene problemas con tus hijos, quizás tiene problemas con en tu matrimonio. Yo sé que algún problema usted tiene. ¿Por qué? Porque yo también los tengo. Están conmigo. Y dice aquí que ¿qué hacía Jesucristo? Sanaba a todos. Le hago una pregunta. Entonces, ¿qué se supone que seamos nosotros? Porque Cristo dice, estas obras que yo hago, ustedes también la harán. Y más grande que las que yo hago. Entonces, lo que me está diciendo el Evangelio es, ¿por qué razón nosotros no vemos muchedumbres de gente viniendo a nuestras iglesias? ¿Por qué razón nosotros no estamos viendo multitudes de gente siguiendo con este mensaje, este evangelio eterno, y el mensaje de los tres ángeles y la verdad presente que tiene la iglesia adventista? ¿Por qué razón cuando tenemos este maná del cielo? Es bien sencillo, porque no estamos cumpliendo con esta parte, familia. No estamos trabajando, no estamos haciendo la obra de Cristo de sanar. Tenemos el mensaje médico misionero, tenemos el mensaje de la reforma pro salud. Toda esta información que Dios le ha dado a la iglesia en cuanto a sanidad física, mental, emocional, cuidado de niños, crianza de niños, todo esto, familia, para evitar y para que podamos enfocarnos en la obra que Dios nos ha dado, hermano y hermana. ¿Por qué razón no estamos viendo estos resultados? Porque no estamos viviendo la vida de Cristo Jesús, porque no se está manifestando esa vida en nosotros. Y repito, Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer y más grande. Y usted se preguntará, ¿pero cómo que más grande? ¿Qué es más grande que resucitar a alguien, que sanar a un enfermo de lepra? ¿Qué es más grande que eso? Él no está hablando de cantidad, él está hablando de calidad, perdón, él está hablando de cantidad, porque él era un hombre con el poder del Espíritu Santo, bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Hizo un milagro por toda esa región. Le hago una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando el mismo poder, el bautismo del Espíritu Santo caiga sobre la iglesia y la iglesia, al igual que en el Pentecostés, esté lleno del poder del Espíritu Santo y salgamos a qué? A sanar, a enseñar y a predicar como Cristo lo hizo? ¿Cómo se llama ese evento? Eso se llama la lluvia tardía y el fuerte pregón, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios está esperando. El mensaje del cuarto ángel, la gloria de Dios cubrir toda la tierra. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es el carácter de Cristo reproducido en su pueblo por toda la tierra, hermanos y hermanas. Ese es el movimiento evangelístico más grande que va a existir en la historia de este mundo, y es de Dios anhelando que participemos de esa parte. ¿Están conmigo? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y tenemos que ir a ¿qué? A ir a llevar mensaje de esperanza, a ir a llevar sanación, a ir a llevar, a librar a los cautivos, ¿verdad? A librar, a sanar a los enfermos. Ese es el mensaje que nos ha dado, no solamente espiritualmente, físicamente, ganando su confianza y trayendo a las personas a los pies del Señor. Y ese, familia, es el método de Cristo. Es bien sencillo. Lo que pasa es que a veces nos envolvemos en las cosas, en nuestras vidas, y no nos enfocamos en que Dios nos ha dado una obra para ir a ministrar a las personas, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis amistades, a mis familiares. Ese es tu círculo de influencia, y Dios quiere que tú tengas un impacto en tu círculo de influencia como Cristo también lo tuvo, porque ese es el llamado que ese es el llamado que nos hizo a que salgamos, ¿verdad? A predicar, dice Mateo 24, a predicar del evangelio. Ahora, usted pregunta, para predicar del evangelio, usted piensa que la predicación viene exclusivamente de un púlpito. Ciertamente el púlpito es uno de los instrumentos de Dios, pero cuando dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que se predica el evangelio? Es por testimonio. Esa es la clave en ese versículo. El evangelio es predicado por testimonio. En otras palabras, el púlpito es un instrumento, pero no es la responsabilidad meramente del pastor o de un anciano, de un evangelista para eso. No, el testimonio es que su testimonio es una predicación. ¿Has escuchado esta palabra quizás? Usted es un púlpito. Donde quiera que usted va, donde usted vive, con quien usted se relaciona en su vida, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, ese es tu círculo de influencia, y usted le está predicando un sermón. Cómo usted habla, cómo usted vive, cómo usted viste, cómo usted come. Es un mensaje, es un evangelio. Y Cristo te ha puesto en ese lugar, el cual quizás un pastor, un evangelista no puede alcanzar. Tu trabajo, mi trabajo es ministrar ese círculo de influencia y alcanzar esas personas. ¿Con qué? Con la obra de sanación de Cristo Jesús. Sanidad a muchos diferentes
dimensiones, a muchos diferentes niveles en cuanto a eso. Ahora, cuando eso ocurre, luego que decía la cita, entonces decía qué cosa, sígueme, ¿verdad? Después de ministrar, después de ganar su confianza, ganar su simpatía, entonces, ¿qué hacía? ¿Ahora qué hacía? Ahora sígueme. ¿Ahora sígueme a dónde? ¿Sígueme para qué? Pues es el tercer punto del ciclo de evangelismo, ¿verdad? Ahora es que compartir y enseñar la palabra de Dios de manera personal, esos son estudios bíblicos, y también de manera pública. Comparto con ustedes un testimonio, ¿verdad? En cuanto a esto, este es uno de mis mejores amigos, se llama Jesús, al igual que Jesús, ¿verdad, Chu? Allá en Puerto Rico. Y cuando yo me convierto, ¿verdad? Yo empiezo a hablar y a ministrar. Nosotros jugábamos baloncesto, él trabajaba en el negocio de mi familia, nos conocíamos muy bien, éramos muy buenos amigos. Y cuando yo me convierto hace 14 años atrás, él nota la diferencia, ¿verdad? Y él ve el cambio, y empiezo a hablar con él, empiezo a ministrarle, empiezo a hablarle. Y me daba cuenta que tenía unos vacíos espirituales en su vida. Una de las razones era porque había sido criado en una iglesia donde le decían que si él se burlaba del asunto de hablar en lenguas, ¿verdad? Que eso era la blasfemia contra el Espíritu Santo y que no podía ser perdonado. Entonces, la creencia de él, ¿verdad? Era, ya Dios me rechazó, ¿verdad? Eso era un vacío espiritual que él tenía. Ya Dios me rechazó, ya no hay esperanza para mí. Y yo le decía, pero ¿qué te pasa, mi hermano? Yo le dije, hay gente en la Biblia que han matado, que han asesinado gente y Dios lo perdonó y Dios lo recibió. ¿Y qué yo hice? Empecé a trabajar con él y a darle estudios bíblicos. Amén. Y a darle estudios bíblicos. ¿Y saben qué? Gloria a Dios, se bautizó. Se bautizó y ahora mismo es diácono y ahora mismo también da estudios bíblicos allá en Puerto Rico. Pero ahí no quedó la cosa. Él estaba casado con una mujer llamada Mayra, ¿verdad? Y ellos se habían casado, tenían matrimonios, ellos habían sido divorciados y ellos se casaron cada cual con sus hijos respectivos. Y Mayra no quería saber de mí porque era testigo de Jehová. Pero ella empezó a ver el cambio en la vida de Jesús, en Chu. Ella empezó a ver los cambios que él estaba teniendo al estar en contacto con la palabra de Dios, al empezar a caminar con Dios. ¿Y saben qué? Empezó a darle estudios bíblicos a ella. Y adivinen qué, con el tiempo también se bautizó en la iglesia. Pero ahí no terminó la cosa, porque entonces vino, todo esto son las hijas y los esposos y familiares y nietos de Mayra. Y ahí pueden ver todo eso que están ahí, hermanos y hermanas. Todos están bautizados en la iglesia adventista, menos los tres chiquitos que usted ve en esa foto. Cada uno de esos, poco a poco, y yo puedo contarle la historia de manera espectacular, cómo Dios obró. Cada uno de ellos venían y veían el cambio en el otro y empezaban a estudiar la Biblia, Todos se han bautizado, todos son líderes en la iglesia familiar. Una cosa espectacular lo que Dios quiere hacer. Dios te ha llamado a ti. ¿Para qué? Para que te conviertas en un obrero bíblico, para que dejes estudios bíblicos, para que enseñes. Te voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 28. Usted conoce este versículo muy bien. Yo sé que sí, ¿verdad? Mateo capítulo 28. Y lo conocemos muy bien, pero siempre es bueno leerlo un momento más. Mateo capítulo 28, noten lo que dice en el versículo número 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y hacer qué cosa? Haced discípulos a todas las naciones. Le hago una pregunta. Para yo poder enseñarle a otra persona a ser un discípulo de Cristo, yo tengo que ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es más que un estudiante. Un estudiante sale de su salón, de su casa y va a un salón de clase, toma clases y luego regresa a su casa. Un discípulo en la Biblia, y todavía hoy en día los que quieren estudiar para ser rabino, ellos tienen que dejar su hogar y se van a vivir con el maestro. Para yo poder ser un discípulo, hacer discípulos, yo tengo que ser un discípulo, yo tengo que tener una vida devocional diaria, continua con Cristo, ¿verdad? Caminar con Él todos los días, en todo momento, constantemente, consistentemente con el Señor. ¿Están conmigo? Pero noten qué dice hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego qué dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, ¿qué está diciendo Cristo? Me está diciendo, yo quiero que ustedes, si ustedes son mis discípulos, salgan a ser discípulos y les enseñen a ellos a guardar las cosas. En otras palabras, lo que está diciendo es que yo quiero que ustedes le den estudios bíblicos. Este versículo para mí me está diciendo que Dios ha llamado a cada cristiano a ser un obrero bíblico. Cada cristiano, Dios nos ha llamado a nosotros para dar estudios bíblicos. Eso es lo que dice ahí. A mí no me miren mal, no me malentiendan y digan, no. Cristo dice, vayan y enséñenle las cosas. Si vayan a enseñar, ¿qué nos está diciendo? Que le enseñemos las cosas que Él nos enseñó a nosotros en la palabra.
Dios te está llamando a ti, hermano y hermana, para que tú seas un obrero bíblico. Amén. No significa que tienes que dedicarte completamente a ser un obrero bíblico. Si Dios te manda eso, gloria a Dios. Pero lo que te está diciendo es que tu trabajo, independientemente de lo que tú estás haciendo, si tú eres abogado, si tú eres maestro, si tú eres cocinero, si tú eres contratista, lo que sea que tú hagas, eso solamente es un tape, nosotros decimos en Puerto Rico, es una cobertura, ¿verdad? Piensa como un espía, como un espía, ¿verdad? De 000, como el James Bond, ¿verdad? Eso es un tape. Usted verdaderamente es un obrero bíblico. Lo que usted hace que de maestro, de constructor, no, ese solamente es para conocer el propósito de la obra y el trabajo que usted hace es para que usted dé estudios bíblicos a otra gente. Y usted diga, ay, pero yo no sé cómo dar estudios bíblicos, ¿verdad? Mire, la realidad es que usted no, hay tantos métodos de estudios bíblicos allá afuera que ya está hecho para usted. Usted lo que tiene que hacer es agarrarlo, estudiarlo y prepararse para darlo a la gente y buscar al estar ministrando, al estar capacitando a las personas como Cristo nos mandó a hacer. Esa es la obra que nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a ser obreros bíblicos cada uno de nosotros. Y al final le voy a dar un poco de información cómo usted se puede convertir en un discípulo asombroso en esto. Y entonces, el próximo paso es el evangelismo público. ¿Por qué le digo esto? Aquí estoy yo, aquí está mi esposa, a mi mano derecha en la foto, a mano izquierda está mi mamá y a mano izquierda de ella está mi hermana. Yo le di estudios bíblicos a mi hermana también se bautizó, también es líder en la iglesia, para gloria de Dios. Y mi mamá no le di estudios bíblicos, pero ¿sabe cómo vino mi mamá? Por medio del evangelismo público, predicando. Yo iba a Puerto Rico y daba campañas y ella iba poco a poco. Después le puedo dar el testimonio de manera más detallada, pero ella escuchando el mensaje profético que nosotros tenemos, el mensaje profético, el mensaje de los 3 ángeles, revolucionó la vida de mi mamá. Y adivinen qué ocurrió. Después de varias campañas públicas que di, porque nunca le pude dar estudios bíblicos uno a uno, yo la dejé tranquila, ella tomó su propio rumbo y la dejé tranquila, que ella buscara. Pero ¿saben qué? En la tercera campaña que di en Puerto Rico, adivinen qué, yo tuve el placer y la gloria de bautizar a mi mamá. Amén. Así que el estudio personal de la Biblia, uno a uno con las personas enseñando la Biblia y también la predicación del evangelio también es parte. Y eso lo vemos en la palabra de Dios, la predicación personal por el estudio de la palabra y la predicación pública también. Ese es el método de Cristo, sanar, enseñar y predicar. ¿Están conmigo? Así que ese es, y recuerda, predicar no necesariamente tiene que ser de un púlpito. Estamos diciendo tu testimonio. Tu vida es un púlpito, tu vida es un sermón que sea y se dé a conocer al mundo en cuanto a este punto. Y el cuarto y último punto, ¿cuál es? Ciclo de evangelismo, bautizar, nutrir y discipular a los nuevos conversos. Y usted dice, ¿y cómo yo nutro y discipular a los nuevos conversos? Pues ¿sabes qué? Involucrándolos en el ciclo de evangelismo, enseñándole a tener una vida devocional, enseñándole a estudiar y orar la palabra de Dios. Número 2, enseñándole los métodos de hacer amistad, de ministrar necesidades, de ganar la confianza en su círculo de influencia. Y número 3, enseñarles a dar estudios bíblicos, enseñarles a compartir la palabra de Dios. Ese es el ciclo. ¿Y qué va a pasar? Entonces ellos van a también traer discípulos y también bautizarlos, nutrirlos y discipularlos. ¿En qué? En el ciclo de evangelismo también y continuar el mismo ciclo de evangelismo. ¿Están conmigo? El método está ahí, familia, y por eso le decía, lo he visto, familia, vidas transformadas, no solamente una vida, una familia completa, una iglesia transformada, una iglesia que estaba semi vacía, llena ahora, porque esta familia, y yo no me estoy echando ningún aire porque esta es la obra de Dios. ¿Están conmigo? Yo solamente cumplí con lo que el Señor me mandó a hacer y salí a hacerlo y noten los resultados que el Señor. Por eso yo le llamo the power of one, yo le llamo en inglés, the power of one, el poder de uno. Lo que Dios necesita es una persona con un corazón sometido y dispuesto a hacer la obra, como lo fue Francis Nadacho, como cualquiera que diga, Señor, aquí estoy, envíame a mí y yo voy a hacer la obra. Voy a salir a ser discípulo, voy a salir a dar estudios bíblicos, voy a salir a hacer lo que usted quiere que yo haga. Y saben que el poder de uno con una persona, vidas transformadas, familias transformadas, comunidades transformadas, gracias al poder del Espíritu Santo. Termino con la historia de Francis Nadacho que empecé. Francis Nadacho, 20 años, conoce el mensaje adventista, deja su negocio, lo vende y se va con su esposa y sus 2 hijas y sale a hacer la obra bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ve y enséñale a los demás lo que se enseñó así. Él sale sin ningún adiestramiento, sin ninguna capacitación, sin ir a ninguna universidad, sin ir a ningún centro de evangelismo. ¿Y saben qué, hermano y hermana? 12 años después,
Este hermano, según la revista Adventista, les puedo dar la cita y el reportaje, este hermano, según dice en la revista, lleva más de 800 personas han venido a los pies del Señor con el ministerio de este joven en 12 años que lleva, desde los 20 hasta los 32 años. 800 personas han venido a los pies del Señor por medio del ministerio de este muchacho. ¿Qué estaba haciendo? Sanando, predicando y enseñando la palabra de Dios. Y hago una pregunta, ¿no puede ser ese el testimonio tuyo y mío también? Efectivamente. Yo no llevo 800 en mi registro, yo creo, pero independientemente, empieza con uno. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted sea, ¿qué cosa? El Señor quiere que usted sea un discípulo asombroso, que usted se convierta en un discípulo asombroso, que trabaje para la gloria de Dios. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer. Ese es lo que el Señor anhela hacer con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y no es imposible, ¿verdad? Usted no tiene que tener grandes títulos. Mientras más capacitación y educación tiene, pues obviamente le va a beneficiar. La clave no es eso, la clave es el corazón entregado y sometido a Dios. Le voy a dar dos recursos hoy, y entonces tenemos una sección de preguntas que vamos a hacer ahora. La primera es el plan de oración y estudio. Quizás usted en este momento no tiene esa vida devocional conectada con el Señor, o quizás la tiene pero quiere fortalecerla, o quizás quiere llevarla al próximo nivel. Yo voy a poner en el chat mi correo electrónico, y aquellos que quieren accesar, yo voy a darle mi plan de estudio de oración que yo desarrollé para ayudar a las personas a o tener una vida devocional o fortalecer su vida devocional, llevarlo al próximo nivel. Ahí puse mi correo electrónico carlitosmunoz@gmail.com. Usted me puede escribir a mi correo electrónico y yo se lo voy a enviar con todos los recursos. Repito, para los que no tienen una vida devocional y dicen, bueno, o tienen una vida devocional como que stagnant, seca, fría, para reavivarla, o alguien que lo está haciendo y quiere decir, bueno, ya me toca subirlo al próximo nivel. Ahí le voy a enviar mi correo. Lo otro que quiero compartir con ustedes es que en Amazing Facts acabamos de traducir al español este año el libro Discípulos Asombrosos, ¿verdad? Discípulos Asombrosos traducido al español, las poderosas llaves para el evangelismo personal. Esto que le hablé hoy fue como un overview, ¿verdad? Como una introducción general a lo que este libro son 13 lecciones que van tocando cada aspecto del evangelismo personal y también del evangelismo corporativo en la iglesia. También lo tenemos accesible. Estamos muy pronto por grabar los videos en español y tener un curso en línea también. Y como había mencionado el pastor Eddie Pérez, nuestro gozo y nuestro deseo este año es que colaborar junto con la conferencia de ustedes para poder llevar este curso de adiestramiento, para ayudar a la conferencia también, y juntos colaborar para seguir preparando y capacitando discípulos asombrosos para ser poderosos ganadores de almas en el reino de los cielos. Así que este libro está ya accesible, usted lo puede conseguir, y cualquier cosa también me pueden escribir, y como le dije, estamos nosotros hablando ya para hacer una colaboración más cercana y estrecha entre ustedes allá en el Central California Conference y nosotros acá en Amazing Facts. Es un gozo, un placer, familia. Espero poder haberlos dado una inyección, darle un ánimo en cuanto al método de Cristo para poder hacer la obra de manera poderosa. Carlos, yo no tengo palabras con cual agradecerte. Fantástico, emocionante. Esas historias y esas pautas son experiencias que nos animan a nosotros, porque sin duda cada uno de nosotros tiene por lo menos una persona en cual puedes pensar ahora mismo contra si yo pusiese algún esfuerzo para alcanzar a esta persona, ¿cuál sería el resultado? Y qué hermoso de un contacto que trabajaba contigo en el negocio de tus padres. Allá mira lo que ya Dios ha logrado, y todavía la historia se continúa desarrollando. Esto es Amén. maravilloso, y de eso se trata, familia. De esto se trata, de buscar la forma, los métodos, los recursos para ser más eficaz, para ser más eficientes, para ser más efectivos en la obra de ganar almas para Cristo. Familia, este es un momento en el cual ustedes pueden ahora compartir alguna pregunta, me encanta lo que
dice el hermano, el pastor Chávez, un discípulo puesto en las manos de Dios es un instrumento en la obra de Dios. Claro que sí. Incluso me gusta I'm not sure if you'll follow this one, Pastor. Me gusta la idea o el personaje o la imagen de un arma, de un arma uh, ofensiva. O sea, en esta gran controversia, en esta obra de salvación, el enemigo está usando todas sus herramientas y todas sus armas para destruir el pueblo de Dios, para desanimar el pueblo de Dios, para desalentar el pueblo de Dios. Y Dios necesita también inyectar, incorporar sus armas, sus estrategias. Y tú, en esta noche, tú que escuchas estos seminarios, estas instrucciones, tú eres esa arma, tú eres ese instrumento, pero esa arma poderosa conectada. Qué bendición recibir esos recursos que el pastor Muñoz nos está dando. Por favor, noten ahí su correo electrónico. Pastor, I'm going to have to try and figure out why mine aren't getting to you. Pero tome ventaja de esta oportunidad y sin duda esta no va a ser la última vez que el pastor Carlos está con nosotros. Muy bien. Do you see any questions there? Any chats there? Let me see if I can. Yeah, there's a question here. Okay. Del hermano Veo Jorge Chávez. Diga. Déjame ver. Sí. Dice, estamos llamados a ser discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia? Ajá. Esa es la pregunta que hace. Muy bien. Hermano Chávez, la diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia es que, bueno, primero un discípulo es un miembro de iglesia, ¿verdad? Un discípulo es una persona que sigue a Cristo y se une a la iglesia de manera oficial y trabaja para la iglesia. Pero no necesariamente un miembro de iglesia es un discípulo, porque un miembro de iglesia puede tener su nombre en el libro registrado y puede ser lo que nosotros, lo que llamamos en Puerto Rico un calentabancos, ¿verdad? Que va a la iglesia, pero no es activo, no participa, no trabaja, no colabora en la obra de la iglesia, es simplemente una persona que tiene su nombre y que participa de alguna manera, pero de una manera muy leviana y una manera muy superficial. El discípulo, como vimos hoy, es una persona que sale a capacitarse, sale a capacitar a otros, sale a enseñar a otros. Es una persona que vive con el Señor, y cuando usted vive con el Señor, con tu maestro diariamente, y lo conoces diariamente por medio del estudio de la oración, no puedes más que enamorarte del Señor. Y cuando te enamoras del Señor, el resultado inmediato de enamorarte del Señor es compartirlo con otros, es querer conocerlo. Entonces, cuando una persona no tiene ese gozo, ese deseo de compartir el evangelio con otros, lo primero que me indica a mí es que la persona no conoce al Señor. Conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. Porque cuando te enamoras de alguien, el resultado es compartirlo con otros. Entonces, esa es la diferencia. El discípulo, como hablamos hoy, vimos el ciclo de evangelismo, tiene una conexión con el Señor en una vida devocional, ¿verdad? Conoce al Señor, ha experimentado la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en su vida. Y automáticamente el resultado es compartirlo con otros, alcanzar a otros, ministrar las necesidades de otros. Ese es el resultado. La obra del Espíritu Santo es una obra misionera. Dios es misionero por excelencia. La Biblia es el manual de evangelismo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el poder del evangelismo que sale para que salgamos. Entonces, esa es la diferencia entre un miembro de iglesia y un discípulo Efectivamente. Aquí el hermano Valentín me hace la pregunta si el evento del 25 de septiembre es parecido al seminario, a la convocación pasada. Es parecido, pero obviamente el contenido es diferente. Y tendremos con nosotros esta ocasión. Quisimos traer al pastor Carlos con nosotros, pero con tantas responsabilidades y funciones que él tiene fíjate que ahorita se va para la Ciudad de México con Doug Batchelor. Ellos tienen diferentes proyectos en todas partes del mundo. Incluso en esa fecha el pastor estará por Texas dando seminarios allí. No estará con nosotros en esta ocasión, pero tendremos al pastor Robert Costa, entre otros.
No sé si fui yo o es el pastor Pérez que se fue. Y él se fue. Parece que sí, que fue el pastor Pérez. ¿Están ahí todavía ustedes? ¿Me escuchan a mí? Claro, claro. Ok, entonces sí fue el pastor Pérez el que el internet se le fue. Sí, él se fue, él se fue. Oh, ok, ok, listo. Si alguien, bueno, en lo que el pastor regresa, si alguien tiene alguna pregunta, aquí estoy. Tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y la puede hacer en cuanto a algo de lo que hablé. Como le expliqué, ahí puse mi correo electrónico, les puedo enviar estos recursos, esta presentación que hice, se lo puedo enviar y más información en cuanto al el evangelismo personal. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Nos quedan unos minutos antes de orar y concluir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación que le gustaría compartir? Todos parece que están bien. Entonces, como el pastor Pérez parece que está teniendo problemas de dificultades, si nadie tiene una pregunta, entonces vamos a cerrar. Dice aquí Valentín, pastor, ¿tiene algún PDF del tema de esta noche? Sí, efectivamente. Yo le puedo enviar el PDF y le tengo mucha información sobre esto también. Así que si usted, ahí puse mi correo electrónico en el chat, carlitosmunoz@gmail.com, me escribe y me pides, pastor, quiero el plan de oración, quiero el, el déjame ver, aquí está el pastor Eddie Pérez. Pastor. What happened? Did you disconnect again? No, yo creo que fue tu internet, porque estamos nosotros aquí en el chat todavía. Oh, ok, me conecto. Sigue dirigiendo ahí. Sí, estamos aquí. Ok. Dale. Pues sí. Me escribe, dice, pastor, estoy interesado en el plan de oración y estudio. Estoy interesado en el PDF de la presentación. Estoy interesado en más información sobre cómo accesar el manual de evangelismo que acabamos de traducir en Amazing Facts, ¿verdad? Y con mucho gusto. Y muy pronto lo pongo en la lista que vamos a tener estos cursos también para seguir apoyándolos. Así que, Jorge Chávez, ¿podemos tener la presentación de esta noche? Sí, efectivamente. Claro que sí, como acabo de explicar, hermano Jorge. Así que, bueno, ya son las 9. Si no quedan más preguntas, si nadie tiene una pregunta, quiere abrir su micrófono o escribirlo, le voy a dar una oportunidad más. No quisiera que nadie se quedara con alguna duda o con alguna, o quisiera alguna aclaración sobre algo lo que se habló o presenté. Y si no, podemos entonces tener una palabra de oración y terminar. Valentín, gracias, pastor, por su presentación. Bendiciones, amén. Y primero, Dios, estamos en planes nosotros con la conferencia de ustedes para hacer más capacitaciones juntos en diferentes partes de la conferencia. Yo me dedico a hacer esto con un equipo que tengo y entramos y hacemos capacitaciones de evangelismo en las iglesias de fin de semana. Entramos y hacemos como un reavivamiento, un fin de semana de capacitación y evangelismo. Todo el fin de semana para darles estas herramientas y darles estas estrategias para ayudarlos. Así que ese es lo que tenemos en plan. Aquí está el pastor Eddie Pérez. Bienvenido de regreso, pastor. Ay, mi familia, el día de hoy ha sido algo de la tecnología, no a nuestro favor, pero qué bueno que Dios nos ha dado estas instrucciones. Gracias, Pastor Carlos, por tu apoyo. Verdaderamente esta noche ha sido de gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si pudiesen decir amén, yo sé que todos harían ese gesto. Carlos, ¿hay alguna noticia, algún recurso? Yo creo que has compartido algo ya con nosotros, pero hay algo que tal vez nuestro pueblo aquí de la conferencia central debe de estar al tanto, tal vez algo que está en producción o en desarrollo, algún anuncio que nos puede compartir o oportunidad que los hermanos tengan aquí. De paso, mientras piensas, el año que viene, mis queridos amigos, y cuando digo el año que viene, estoy hablando de pocos meses, ya estamos casi a mediados de septiembre, pero estamos haciendo planes para tener algún evento en una de sus áreas con el pastor Carlos y el equipo de Hechos Asombrosos.
especialmente en el área tuya, Pastor Chávez, ahí el área 2, 1 y 2 de San Francisco y San José. So, estén pendientes con ese proyecto que estaremos trabajando más cercanamente. Pero mientras tanto, Pastor Carlos, ¿hay alguna noticia, alguna aplicación de hechos asombrosos que nuestros hermanos también pueden utilizar como fuentes de recursos? Miren, hay muchas cosas pasando en el área latino. Amazing Facts Latino acaba de empezar con COVID, aunque lamentablemente fue una situación difícil, pero gracias a Dios abrimos Amazing Facts Latino. Así que usted puede accesar en Facebook y en YouTube, Amazing Facts Latino, y ahí tenemos los sermones del Pastor Doc traducidos. Ahí tenemos mucho material que estamos traduciendo al español. Nos pueden escribir por medio de las redes. Y también, como le había explicado, estamos también grabando el primer programa en español de Amazing Facts para mandarlo en televisión, en canales evangélicos, del mensaje también que tenemos. Así que hay mucho que está ocurriendo en español. Mi esposa liderando esa área. Yo me encargo de la predicación y el adiestramiento y la preparación. Y como les dije, acabamos de traducir el libro, el Manual de Evangelismo Personal de Discípulos Asombrosos, y con la ayuda de Dios, al principio del próximo año vamos a grabarlos cada tema y tener un curso en línea. Así que el de inglés ya tenemos varias conferencias que se han unido al curso en línea, donde están la feligresía, los miembros de cada conferencia. Así que creo que haremos lo mismo con la conferencia de ustedes, colaborar juntos y hacerle accesible esto, para que también puedan entonces seguir en el adiestramiento juntos, no solamente en inglés, sino también en el español. Amén. Efectivamente, familia, como pueden ver, el Ministerio de Hechos Asombrosos es un ministerio que abarca el planeta entero. Es uno de los ministerios que más impacto yo creo que está haciendo en el mundo aún no cristiano. Y gracias a Dios, ha sido enfocado en el área americana por muchos años, naturalmente porque no había un personal con la habilidad, pero Dios ha llamado al pastor Carlos, a su esposa, como ya están escuchando, y ese ministerio ahora está abarcando y haciendo planes lindísimos que podemos disfrutar, y no solo disfrutar, tomar ventaja y que sean herramientas para nosotros en la obra de evangelismo público y personal. So, ya con esto dicho, van a escuchar un poco y mucho más del pastor Carlos en los próximos meses. Gracias a Dios estamos estableciendo una linda amistad con ese ministerio tan importante de apoyo a este mensaje adventista. Bueno, I can't read the chat because I'm sitting here. Did we have any final question? No. No. Solo una Okay. pregunta de la hermana Valentín, que dice: ¿puede hacer presentaciones en la iglesia o solo en conferencias? Y le contesté a ella que nosotros hacemos evangelismo, hacemos adiestramiento de evangelismo y hacemos reavivamiento también. Así que efectivamente, cualquier iglesia, no solamente es a nivel de conferencia, lo hacemos también a nivel de iglesia. Cualquier invitación para cualquiera de esas tres cosas, estamos a la orden siempre. Todo eso se coordina. Hay agendas apretadas y a veces pues hay que planear para más después, pero siempre se busca un espacio para las la iglesias posibilidad también. está. E incluso, Pastor Carlos, nosotros no te estamos hablando, tú no estás en Nueva York y hablaste de Puerto Rico, tú no estás en ¿a dónde estás localizado? Yo vivo aquí donde está el fuego, en el norte de California. Está Aquí, rodeado de las llamas este hombre, aquí pero de la estamos. llama del Espíritu Santo y también de las otras, pero el Señor los cuida. No estás muy lejos de nuestro campo. No, estamos aquí. Estamos aquí. Vivo aquí en Roseville, que es como a media hora de Sacramento. Así que estamos cerquita. Estamos cerquitas para servir, y como digo, hermanos, tenemos una fuente de recursos y una oportunidad linda. Vamos a colaborar, vamos a unir fuerzas y vamos a trabajar para terminar esta maravillosa obra. Esta obra va a terminar gloriosa y triunfante. Amén. Y Dios nos invita a nosotros a formar parte, no para que Él, no es para el beneficio nuestro, aunque sí es para la gloria de Él.
que es el mayor interés y deseo de todos nosotros. Nuevamente le queremos agradecer al pastor Carlos a la disposición que él tuvo. Si ustedes supiesen las circunstancias de este día, pero el pastor Carlos verdaderamente ha respondido poderosamente. Brother, I thank you so much. Muchas gracias. Y de igual manera les agradecemos a ustedes. Ya saben, estaremos nuevamente aquí la semana que viene, la misma hora, mismo link, como dicen Batman, el mismo canal. Aquí estaremos en sintonía y Dios mediante estaremos en el estudio donde podremos abarcar un poquito más. Y ya manténganse conectados y listos y preparados. Vigilen por esa información de registrarse para la convocación de septiembre 25. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Gracias, Pastor Carlos. Ya tuviste una oración, no sé si tal vez oraste cuando me desconecté. Si no, regresaste si puedes, antes justo al orar. Perfecto, por favor, hónranos con esa oración para el cierre de esta sesión. Oremos. Padre Santo, gracias nuevamente por el privilegio y el honor que nos concedes de no solamente ser tus hijos y tus hijas, de ser parte de tu iglesia, de este movimiento remanente, sino también de ser colaboradores contigo, mayordomos de las riquezas de tu gracia, de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia, que podamos nosotros ser también ministros de reconciliación al llevar este mensaje al mundo, Padre, y traer reconciliación entre ti y la humanidad, que lamentablemente, Padre, se encuentra tan alejada de ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos mantengas hambrientos y sedientos por tu palabra, por tu espíritu, por tu Hijo, que podamos permitir al Espíritu, a tu palabra y a Cristo hacer la obra que quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros para ir y llevar este mensaje de esperanza y de amor. Gracias, Señor, por esta bendición. Bendice a Eddie, al pastor Eddie, a todos los que se encuentran en la conferencia del centro de California, a nosotros aquí en Amazing Facts y a nuestra iglesia en todas partes del mundo, Padre, para que podamos terminar la obra en la cual hemos sido levantados, a terminar la reforma protestante y para que preparar el mundo para la venida de Cristo Jesús y para morar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que el enfoque de nuestra vida sea vindicar tu nombre y tu carácter en el mundo y de traer las almas a los pies del Señor. Gracias por esta preciosa y hermosa oportunidad y de estar juntos y por este privilegio de trabajar para tu viña. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas noches, querida familia. Hasta la próxima ocasión.